Bienvenidos a un nuevo episodio del Efecto Pretzel, el espacio con las historias que tu bolsillo necesita escuchar. Hoy vamos a hablar de libertad, pero de la de verdad, porque, seamos honestos, quien no controla sus recursos difícilmente puede encontrar su destino. A menudo nos da pudor hablar de ambición o de dinero, especialmente a las mujeres. Nos enseñaron, ¿no?, que el dinero no se habla, que es de mal gusto incluso, ¿no? Pero ese mito nos ha servido históricamente como esa barrera de contención para que no evaluemos nuestra posición de poder y la elección dentro de ese entorno familiar. La independencia laboral es una batalla mayoritariamente ganada porque obviamente sabemos que aún falta. Otro reto contemporáneo es aprender a gestionar, acumular, invertir capital con ambición y sin culpas sociales. Nada de esos gastos basados en la suerte, sin control, sin presupuesto. Hay que hablar de dinero y saber qué hacer con él. Es hora de normalizar en nuestras vidas las palabras ahorro y planificación, porque el dinero no es para dominar a nadie, es el habilitador definitivo que nos da el poder para tener la capacidad de decidir que sí y que no. Para dimensionar dónde estamos hoy hay que decir que la autonomía financiera es una conquista extraordinariamente reciente. Por darles algunos datos específicos, hace 50 años apenas las mujeres en México no podían tramitar una tarjeta de crédito ni abrir una cuenta bancaria. Hasta el 75 en España, una mujer casada necesitaba permiso, ¿no?, firmado del cónyuge para incorporarse al mercado laboral o aceptar una herencia. Venimos entonces de un sistema que nos ha sentado en la banca durante siglos. Por eso, cuando las mujeres acceden hoy activamente a los mercados capitales, los datos rompen todos los viejos prejuicios de la banca tradicional. Eso que nos cataloga como miedosas frente al riesgo o quien dejaba las decisiones a su pareja. Y hay estadísticas que nos dan la razón. Hay informes globales como de la firma Fidelity Investments que demuestran que las carteras gestionadas por mujeres superan a la de los hombres en un promedio de 40 puntos básicos al año. ¿Por qué? Porque operamos con menos ego financiero, hacemos un 30% menos movimientos especulativos y nos apegamos con disciplina, importantísimo, a la estrategia a largo plazo que nos enfoca a metas tangibles. Pasamos de ser ahorradoras en ese momento, ahorradoras pasivas, a inversionistas activas. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos obviamente más autonomía económica, podemos ejercer el control de nuestro propio dinero. Entendemos que la vulnerabilidad económica genera esos desequilibrios de poder. Y por ello las parejas sanas de hoy no dividen los gastos 50-50 ciegas, sino que aplican modelos de proporcionalidad si existen diferencias significativas en el salario de uno y otro. Aportan el mismo porcentaje de sus ingresos, por ejemplo un 30% para un fondo común, y preservan un 70% individual para proteger su individualidad y sus metas. Y esto no es teoría de libro. Esto lo veo todas las semanas en mis asesorías con profesionales que deciden, ¿no?, romper patrones, dejar de improvisar, tomar esas riendas, ¿no? De hecho, hoy quiero compartirles 3 historias de mi portafolio de clientes. Son 3 mujeres que decidieron sentarse conmigo, mirar sus números y tomar decisiones con estrategia. Son casos exitosos y no porque la historia haya terminado, todavía nos falta mucho, sino que tomaron las buenas decisiones a tiempo. Estas son 3 clientas que para mí son ejemplo de personas que saben que lo que hagan hoy marcará el futuro y que especialmente hay que actuar rápidamente, hay que actuar ahora. Hay decisiones que nadie puede hacer por ti y eso es algo que he aprendido conversando con muchos profesionales que llegan a Alemania. Cada historia es distinta, ya lo sabemos, cada camino tiene sus propios desafíos, pero todas tienen algo en común: el momento que una persona decide hacerse responsable de su futuro. Hace un par de años conocí a una médica latinoamericana que, bueno, llegó como todas, maleta llena de títulos, ilusión, preguntas infinitas, y como tantos profesionales que migran, pues tuvo que entender, ¿no?, el país, la adaptación, adaptarse al hospital, al trabajo, comprender cómo funciona el sistema de salud, los impuestos, etcétera. Con el tiempo consiguió obviamente trabajo, comenzó, ¿no?, a hacer sus cotizaciones y poco a poco fue construyendo su vida. Hicimos nuestra asesoría, empezamos, ¿no?, nos protegimos, hicimos inversiones, ¿no?, arrancamos, digamos, con el pie derecho. Y un día me dijo con una absoluta tranquilidad: oye, mi esposo no ha hecho nada. Yo sí. No había ningún reproche, digamos, en el palabra, solo había como una enorme claridad. Había entendido algo que algunas personas tardan muchos años en descubrir. Vivir en pareja no significa renunciar a la responsabilidad individual sobre tu futuro. Ella sabía que un buen salario no es suficiente. Quería proteger la capacidad de generar ingresos, construir patrimonio, invertir pensando a largo plazo y entender cómo aprovechar de manera inteligente las oportunidades fiscales que ofrece Alemania. Muchas personas esperan el momento perfecto, esperan a que su pareja decida primero o simplemente deciden que ya habrá tiempo. Ella decidió empezar.
Y aunque parezca una decisión pequeña, con el paso de los años termina marcando una diferencia enorme, porque cuando empiezas temprano, el tiempo juega a tu favor. Cuando planificas tu jubilación desde el principio, cada año cuenta. Cuando proteges tu patrimonio y optimizas tus impuestos, estás construyendo tranquilidad para el futuro. Su esposo todavía no ha llegado, no ha dado este paso y ella lo respeta, cada persona tiene su ritmo, pero ella sí entendió que no podía dejar su futuro en pausa esperando que alguien más estuviera listo. Hoy tiene una estrategia, tiene su protección, tiene sus inversiones, como dijimos, y sobre todo tiene la tranquilidad de saber que está construyendo algo sólido. Si algún día su esposo, por supuesto, decide recorrer el camino, fantástico, pero ella no quiso perder años esperando. Y esta conversación me recordó otra historia. Hay otra médica que llegó a Alemania haciendo voluntariado y creo que vino con uno de los caminos un poquito más difíciles, ¿no? Porque eventualmente hay que cambiar el visado. Y no es tan fácil. En su voluntariado, por supuesto, aprovechó, fue adaptándose al sistema sanitario, preparándose para probar exámenes, pues que le permitieran efectivamente ejercer como médico. Obviamente no fue un camino sencillo, pero finalmente aprobó sus exámenes, comenzó una especialidad, una de las que quería. Y aunque había avanzado muchísimo, nunca dejó de pensar cuál era realmente su sueño, que era la dermatología. Para ella era fundamental. Yo, o sea, un par de años trabajando en el hospital en la otra especialidad, surgió la oportunidad de trabajar en una praxis, en una consulta privada, exactamente en dermatología. Obviamente me escribió y fue una decisión que significó para ella aceptar un salario menor al que podía obtener, por supuesto, haciendo guardias en un hospital. Sabemos que en la praxis no hay mucha guardia o cero o pocas. Y por supuesto, haciendo guardias en el hospital, pues era un dinero al que ya estaba acostumbrada. Y aquí aparece una enseñanza interesante. Muchas personas cuando los ingresos disminuyen temporalmente o hay alguna emergencia tal, lo primero que hacen es cancelar los seguros, detienen las inversiones, dejan de planificar su jubilación. Ella hizo exactamente lo contrario. Decidió no tocar absolutamente nada. Miramos todos los números. Se podía perfectamente. No porque le sobrara el dinero, sino porque entendía perfectamente el motivo por el cual había construido esa planificación desde el primer día. Sabía que la protección financiera existe precisamente para los momentos en que la vida cambia. Sabía que las inversiones necesitan tiempo para que den resultados y que una buena estrategia no debería modificarse cada vez que cambie el salario. Ella estaba invirtiendo en su carrera soñada, pero también estaba protegiendo a la persona que sería que va a ser dentro de 20 o 30 años. Comprende también que los ingresos cambian, que las etapas profesionales también cambian, pero que los objetivos a largo plazo permanecen. Proteger patrimonio, construir una buena jubilación y aprovechar año tras año las oportunidades que ofrece una buena planificación tributaria. Ahí entonces pensé en una tercera historia con la misma esencia. Es una profesional que todavía no ha cumplido 30 años. Y hay una frase que escucho constantemente y es: soy muy joven para pensar en la jubilación. Curiosamente, los que dicen esto precisamente son quienes tienen más tiempo para construir un patrimonio importante. Ella piensa diferente. Desde que empezó a trabajar decidió construir su jubilación, no porque quisiera dejar de trabajar pronto, sino porque entendió que el mejor aliado de la inversión es el tiempo. Un día recibió una suma importante de dinero y muchos habrían dejado ese capital en la cuenta bancaria esperando encontrar alguna idea mejor o si hubiesen comprado un carro o algo lujoso, etc. Ella no. Lo primero que hizo fue separar el 10% para su colchón financiero. Ese dinero le daba tranquilidad, el respaldo de cualquier imprevisto. Y con el resto del dinero, tomó una decisión muy consciente y lo invirtió a mediano plazo. Todavía no sabe muy bien para qué lo utilizará. Quizá sea para la entrada a una vivienda, quizá financie un proyecto futuro, quizá termine teniendo otro destino completamente diferente. Y precisamente es la clave. No necesitas saber hoy cuál es el objetivo final para entender que ese dinero no debería estar inmóvil. Lo que más me impresionó de ella no fue cuánto gana ni cuánto invierte, fue su forma de pensar. Habla del dinero con una naturalidad poco común para alguien de su edad. Entiende que ahorrar no consiste únicamente en acumular dinero, sino en darle propósito. Comprende que proteger el capital también significa hacerlo crecer de manera responsable y que dejar grandes cantidades de dinero quietas durante años rara vez es la mejor decisión, porque el tiempo pasa de todas formas. La diferencia está en si tu dinero avanza contigo o simplemente permanece esperando. Y cuando escucho historias como estas, llego a la misma conclusión. No importa si acabas de llegar a Alemania, si estás empezando a trabajar, si encontraste ya el trabajo de tus sueños o si todavía no has cumplido 30 años. Lo que realmente marca la diferencia no es el salario, ni la edad, ni el momento perfecto. Lo que cambia el futuro son las decisiones que tomas hoy. Porque emigrar también necesita un cambio de mentalidad. Significa que entender que proteger el patrimonio, invertir con un propósito, planificar la jubilación, aprovechar inteligentemente las reglas del sistema alemán, no son decisiones para algún día, sino son decisiones que hay que tomar cuanto antes. Y quizás esa sea, una vez más, el verdadero efecto pretzel. Descubrir que el futuro no cambia por un golpe de suerte,
cambia cuando una pequeña decisión tomada con constancia, con visión de largo plazo, empieza a trabajar silenciosamente a tu favor durante muchos años. Antes de despedirme, quiero dejarte 3 preguntas, no para que me las respondas a mí, sino para que te las respondas con total honestidad. La primera de ellas es, si mañana cambiaras de trabajo, ¿tu planificación financiera seguiría funcionando o tendrías que empezar de cero? La segunda, ¿estás tomando decisiones sobre tu dinero porque realmente responden a tus objetivos o simplemente porque nunca te has detenido a planificar? Y la tercera, y quizá la más importante, si dentro de 10 años miraras atrás, ¿te agradecerías las decisiones financieras que has tomado hoy o desearías haber empezado mucho antes? Si alguna de estas preguntas te hizo pensar, entonces este episodio ha cumplido su propósito, porque estas 3 historias nos dejan 3 grandes conclusiones. La primera, nadie va a construir tu tranquilidad financiera por ti, ni tu pareja, ni la empresa, ni el Estado, nadie. La responsabilidad siempre empieza contigo. La segunda es que la planificación no depende del salario que tienes hoy, sino de la estrategia que mantienes en el tiempo. Cambiar de trabajo, ganar más o menos son etapas, son momentos. Un buen plan está diseñado para acompañarte durante toda la vida. Y la tercera es que el tiempo es el activo más valioso que tienes. No importa si estás empezando tu carrera, si acabas de llegar a Alemania, si llevas años aquí. Cada año que postergas una nueva decisión es un año que tu dinero deja de trabajar para ti. Así que quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Deja de pensar que algún día vas a ocuparte de tus finanzas y ponles una fecha en el calendario. Agenda una conversación, busca información, revisa tus inversiones, analiza tu jubilación, entiende tus impuestos. Haz el primer movimiento, porque el futuro no cambia cuando ganas más dinero. El futuro cambia el día que decides tomar el control de él. Pásate por el efecto pretzel y hablemos. Vamos a mirar tus números y a diseñar la hoja de ruta que tu futuro necesita. Nos escuchamos en el próximo episodio porque aún hay muchas historias que tu bolsillo necesita escuchar. Gracias por escuchar el efecto pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.